charla con Rafa Gómez de Parada para hablar del proceso contra el City, un caso que va a remover los cimientos del fútbol europeo, ya se decante hacia un lado o hacia otro, y que queremos explicar desde una perspectiva también de comparativa con lo que está sucediendo en España. Ya os avisamos que el resultado de la comparación es bochornoso para nuestro país. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo, por fin, aquí tenemos a Rafa Gómez de Parada. ¿Cuánto te han pedido, Rafa, la gente? Bueno, pues nada, pues me alegra saberlo. Sabes que he tenido mis líos profesionales en los últimos Sí. meses y bueno, pues nada, yo estaba deseando y pues me propusiste un tema interesante y aquí estamos. Pues vamos a hablar del tema que junto con la Superliga, y puede que incluso tengan algún tipo de relación, va a trastocar, a remover el mundo del fútbol más en los últimos años y en los venideros, ¿no? Que es el proceso City, el proceso de Manchester City, que bueno, parece que la gente se lo ha ido tomando en serio, ¿no? Conforme pasaba el tiempo. Sí, bueno, es un proceso muy largo que fueron 4 años de investigaciones judiciales de la Premier, el periodo investigador de 2009 a 2018 aproximadamente por irregularidades contables y financieras. Se habla de 115 irregularidades que realmente son las mismas repetidas en varios periodos y demás. Y yo creo que se lo toman en serio porque las últimas sanciones que hubo ya la temporada pasada por incumplimientos de la contabilidad afectaron directamente a la clasificación al Everton y al Nottingham Forest. Sí. Al Everton le quitaron 10 puntos, que luego quedó rebajado a 6. Al Nottingham Forest fueron 4, si no me equivoco, pero el Nottingham Forest en esos momentos estaban puestos bordeando el descenso. O sea, fue de hecho el cuarto por la cola el Nottingham Forest. O sea, que la repercusión de esta sanción podía haber supuesto incluso un cambio de un descenso de categoría. O sea, que yo creo que se lo toman en serio porque ya han visto que la Premier quiere tomar medidas, no quiere tomar cartas. Ahí está. De hecho, el lado del Everton es la mayor sanción de la historia del fútbol inglés. Esos 10 puntos reducidos a luego a 6, pero es la mayor sanción. Y vamos a ver que igual la gente en estos casos siempre desdeñan, ¿no? El impacto posible, imposible, no va a pasar nada, pero vamos a explicar que hay elementos que pueden hacer pensar que en este caso puede ser diferente. No digo que vaya a pasar, pero puede ser diferente. Y a la par, aprovechando toda la explicación de lo que está pasando con el caso City, vamos a establecer una comparativa con cómo se está tratando en España casos como el propio Fútbol Club Barcelona, que es el club que más está incumpliendo estas normas, ¿no? De fair play. Partamos de el principio, el caso de Everton. Hablábamos del caso de Everton. El Everton simplemente había incumplido una nueva normativa de fair play, ¿no? Que es que no puedes superar los 105 millones de pérdidas en 3 años. Eso es, eran 105 millones de libras en 3 años, aproximadamente 125 millones de euros. El Everton lo había incumplido. Es verdad que recurrió, trató de justificar que una parte de los gastos estaban asociados al estadio, de los que hacían que entraran pérdidas. Otra parte, creo recordar que hablaba de los intereses, que querían que lo descontaran, la parte de créditos y tal. Bueno, le aceptaron la rebaja de la sanción porque colaboró con la Premier y la sanción fue rebajada de 10 a 6 puntos. Es un caso similar al del Nottingham Forest. Pero fíjate ya la normativa que es, porque es una norma nueva, como dices tú, de reciente creación que les permite a los clubes perder 105 millones de libras en 3 meses. En 3 años, perdona, en 3 ejercicios. O sea, eso no es ningún cumplimiento, no es ninguna normativa de sostenibilidad financiera. Sí. La preocupación que hay en la Premier es una preocupación realmente del gobierno británico, que yo creo es por lo que se empiezan a poner serios todos los clubes, y es porque el gobierno quiere regular. Acuérdate en el vídeo que hicimos sobre la situación de las finanzas de los clubes europeos, ya hablábamos de esa figura que el gobierno británico quería crear, de un regulador independiente de las finanzas de los clubes que controlará. Casualmente, la sanción del City se anuncia, los 115 incumplimientos del City, en febrero de 2023, la misma semana que el gobierno británico anuncia la creación del órgano regulador, con lo cual dices, oye, la Premier se anticipa como diciendo, no quiero que me controles tú, me controlo yo mismo, ¿no? El día antes, o sea, es casual, o sea, anuncian, primera comparativa con España, el gobierno británico dice, bueno, esto no está funcionando, aquí hay un desmadre con lo que refiere a gastos, a fair play, a todo, el fútbol inglés en general, y vamos a intervenir, vamos a regular el fútbol inglés desde el gobierno. Se anuncia una comisión que se va a anunciar un martes,
Y casualmente, después, como dices tú, de 4 años de investigación Sí, de este proceso, el lunes, el día anterior, la Premier hace una conferencia aquí por todo lo alto explicando que se va a iniciar un proceso contra el Manchester City por esos 115 casos. Y quiero puntualizar una cosa. Vamos a ver, ya no son 115 porque refieren al periodo 2009-2018, ¿vale? Pero es que se han añadido 15 más, ahora ya son 130. Porque 130. la semana pasada se anunció de que el periodo 2019-2023 se añaden 15 casos más. Entonces, segunda comparativa que se establece con España, la prescripción. La Premier League entiende que aquí no ha prescrito nada. Y estamos hablando de 2009. En España, Sí, sí. eso de la prescripción en 3 años se lo lleva el viento todo. Efectivamente, pero ya no solo la prescripción, sino el interés del propio órgano regulador, de la Premier en el caso de Inglaterra, en España en la Liga, y como en un sitio hay un interés claro por investigar, no sé cómo decirte, un apoyo por parte de los principales clubes para que se investigue y se sancione al incumplidor, mientras que en España a los 3 años ha prescrito. El caso Negreira está ahí, es una infracción gravísima, pero que ya está prescrita. Los incumplimientos financieros los estamos viendo porque ya sabemos que las palancas del Barça, que también hicimos un vídeo sobre esas finanzas, la primera y la segunda dijimos que eran palancas perfectamente normales y admisibles, la tercera y la cuarta ya manifestamos nuestras dudas del primer día, como se ha visto. Se han incumplido varias de las normas financieras de la Liga y aquí no hay ningún interés ni en investigar ni en sancionar. O sea que hay una diferencia muy clara Vale. de ambos organismos, ¿no? Y de los clubes, de los Y rivales de los también. clubes, de los clubes. Es una de las. Por un lado está la intervención del gobierno, por otro lado está la Premier, como decimos, intentando dejar claro al gobierno que yo me sé, o sea, yo soy capaz de controlar esto, Sí, tranquilo, ¿vale? Entonces, claro, la Premier está un poco como supeditada a. Tengo que demostrar que yo no voy a hacer aquí pues el Tebas, para que nos entendamos. No voy a dejar pasar, no, voy a hacer justicia, ¿vale? Y quiere pues un poquito demostrar. Pero luego, sobre todo el tema capital son los clubes. Eso es de sí, sí, vergüenza ajena totalmente. lo de España, porque en España los clubes no dicen ni pío, los clubes silban, los clubes hay un temor por el hecho de que pueda impactar en la economía del fútbol español, que el fútbol español entra en un efecto dominó. Y en Inglaterra, hombre, es entendible, porque ahí el City hasta hace nada no era nadie. Entonces en Inglaterra hay un Big Five, que uno entra al City, a la sala del Big Six, ¿no? Que entra al City, pero claro, en Inglaterra que caiga el City les da igual, porque la economía y el fútbol sigue igual. Y hay una mayoría de clubes, o casi todos los clubes, están a favor de que se sancione duramente al City. O sea, lo opuesto a España. Pero vamos al proceso. Explícanos, ¿de qué se le acusa al City con estos 115 cargos que ahora son 130? Pero, Bueno, se le acusa fundamentalmente, hay 54 de ellos son por no proporcionar información financiera precisa de las temporadas 2009-2010 hasta la 2017-18. En esa información financiera precisa se habla fundamentalmente de los patrocinios inflados o esos sponsors que estaban vinculados a los propios dueños del club. O sea, yo me saqué la lista de sponsors y la verdad es que son todos de una u otra manera están relacionados claro, con Abu Dhabi. Son Visit Abu Dhabi, es una empresa de neumáticos que es propiedad de Mubadala, que es es un fondo emiratí. Es otra empresa del hermano del presidente. O sea, esos patrocinios que están inflados y a precios de fuera de mercado. fuera de mercado. Hay otros 14 de los cargos son por información inadecuada sobre traspasos de jugadores y entrenadores. No he conseguido información, salvo en algún podcast que encontré sobre el contrato de Mancini, que cobraba como entrenador del Manchester City y además tenía el mismo salario, lo cobraba como asesor del Al Jazeera, con lo Pues cual dices exacto. que el salario no figuraba en las cuentas de la Premier, el salario de Mancini, que era de 20 millones de libras, solo aparecía en las cuentas del City 10, la otra mitad, pero claro, eso es muy difícil de demostrar y de acreditar. Pero claro, si cobras 10 millones o cobras una salvajada por Al Jazeera, que no deja de ser, pues, Claro. pues ya se sospecha. Y también hay casos de algunos representantes, las comisiones Sí, de representantes, creo que en el caso de Yaya Touré, que también se pagaba a través de este tipo de sí. empresas que no dejan de ser del gobierno de Abu Dhabi. También lo hacía el Chelsea. Hazard, por ejemplo, el representante de Hazard cobraba a través de una empresa vinculada a Abramovich que no aparecía en las cuentas del Chelsea. O sea, que son prácticas que se llevan haciendo Sí. desde hace tiempo. Digo que esto de la televisión, de pagar la mitad del sueldo o gran parte del sueldo a través de Sí. una televisión, también lo hemos vivido en España, ¿no?
Es que yo creo que todo lo que vamos a hablar ya lo ha hecho previamente el Barça. Si tú te Todo. fijas. Es que ves cada caso supuesto que vamos a dar es tal cual. Ya lo ha hecho el Barça. Es como, ya lo ha hecho el Barça y te dan ganas de decir, bueno, ¿quiénes son los que dirigen al final Manchester City? Ferran Soriano y Chiqui Begiristain. Ferran Soriano, que estuvo de CEO con Joan Laporta de 2004 a 2008, si no me equivoco. O sea que realmente muchas de estas prácticas ya se han hecho previamente en España. Pero bueno, seguimos con los incumplimientos del City. Hay 5 por incumplimiento de regulaciones de la UEFA, porque al final los clubes de la Premier tienen que cumplir la normativa UEFA de sostenibilidad financiera, 7 por los incumplimientos de la sostenibilidad financiera de la propia Premier, que entiendo yo que son por las pérdidas acumuladas o por la falta de información, y 35 por falta de cooperación en la investigación, que ese sí que me llama la atención porque, claro, el Everton y el Nottingham Forest colaboraron, simplemente recurrieron y dijeron, bueno, me aplicas la sanción ya. Pero no voy a estar dilatando el proceso, que es un poco la estrategia que va a utilizar el City, ¿no? Dilatando y negándose a dar información. Sí, o sea, es que dicen sí. que es que se niegan. O sea, se niegan y claro, eso está grabando todo y el caso del Everton fue desde el primer momento, vamos incluso aceptando que se habían pasado, como te he explicado, con algunas atenuantes que ellos querían pues que mitigaran el impacto, pero reconocían que se habían pasado. Por tanto, muy diferente. Incluso el Chelsea, hay que explicar. O sea, aquí la Premier primero establece una investigación, en todos los casos, establece una investigación. Si detecta que hay indicios de irregularidad, lo envía a una comisión independiente, que está formada por 3 personas, y esto es lo curioso, que también mucha diferencia con España. Nadie sabe quiénes son. Son 3 miembros, están completamente bunkerizadas. Pero es que se habla incluso que echaladura, que entre ellos no saben tampoco quiénes son. Son 3 miembros, cada uno de forma independiente, para intentar que no haya presión sobre ellos, que no, imagínate, pues esta gente de Abu Dhabi, los de Qatar, pues para que no haya presión sobre ninguno de ellos. Y estos son los que están ahora, han empezado esta semana, ¿no? ¿Hasta cuándo el proceso? Son 10 semanas. Las vistas del caso del City está previsto que duren 10 semanas, con lo cual nos iremos a mediados de noviembre, más o menos, si no me equivoco. Vale. Y luego se habla de que la resolución puede ir de 5 a 6 meses. Estaríamos hablando a lo mejor de marzo, abril del año que viene. Si el City no recurriera, que evidentemente no lo va a hacer, las sanciones se aplicarían inmediatamente. Si el City recurre, va a tratar de dilatar el proceso, pero esto es importante con respecto a la anterior sanción por incumplimiento financiero que tuvo el City, no puede recurrir al TAS. Claro. El City, recordarás que tuvo una sanción de la UEFA en su día que le echó de Europa dos ejercicios. Por todo esto además. Sí. Por todo esto, les expulsaron de Europa por 2 temporadas. El City recurrió al TAS y el TAS le dio la razón. Lo dejó al final, bueno, otra vez por prescripción, dijeron que había prescrito. Y en segundo lugar, se quedó en una sanción mínima de 10 millones de euros, si no me equivoco. Pero ahora mismo, en estos 115 cargos que tiene, o 130 cargos que tiene el City, no puede recurrir al TAS. Es la Premier y un organismo dependiente de la Premier el que tendría que resolver incluso el posible recurso. Sí. Se filtra que gran parte del cabreo del City es porque pensaban que les iba a servir la estrategia esta de la prescripción, de los 5 años que dejó anulada la sanción de la UEFA. Claro, en este caso la Premier dice que no hay prescripción. Volvemos a otra vez a otro agravio comparativo con España, donde son 3 años, allí 2009, y les van a aplicar la justicia a pesar de todo lo que ha pasado. Entonces, allí la Premier, claro, como no querían... Perdona, no sé si vas a decir algo más. Sí, no, solo para añadir y luego comento yo, no te preocupes. Bueno, no, que la Premier, como quieren autorregularse ellos mismos y que no sea un organismo independiente de la Premier y dependiente del gobierno el que les fiscalice, las medidas y las resoluciones y la normativa que quieren implementar, basta con que lo aprueben 14 de los 20 clubes de la liga. Claro. Entonces, ahora mismo parece claro que hay más de 14 de los 20 clubes que quieren sancionar y que quieren cambiar la normativa de la Premier. Iba a comentar antes estoy viendo que es insostenible, sí. Claro, iba a comentar antes que en esas 3 fases, la recopilación de información, que es un poco la instrucción, como en el caso Negreira, ¿no? Estamos en la fase de instrucción, de captación de información, investigación. Esa es la fase en la que está ahora el Chelsea. Es decir, el Chelsea aún no se ha pasado ningún proceso a esa comisión independiente, secreta, bunkerizada. No, todavía no. Simplemente están investigando. Pero lo quería reseñar porque el Chelsea está colaborando
Es decir, con diferencia. Y lo que pasa es que están utilizando una táctica un poco, no sé si les va a servir, que es... La culpa es del anterior. Claro, el Todd Boehly lo que está diciendo es, oye, te doy todo, es verdad todo lo que estás diciendo, Abramovich estaba pagando todo por empresas de paraísos fiscales, tal, pero fue Abramovich, yo no he sido, o sea, yo soy inocente, y está colaborando. Pero aquí el único que no colabora, que no quiere, es el Manchester City, que bueno, en uno de los correos que se pasó en esa información esa filtración de Spiegel, ¿no? Decían que esa frase de Mubarak, que es el presidente del City, y decía, prefiero gastarme 30 millones en abogados y dilatar esto hasta sine die y ir a por ellos, bueno, eso, hasta que se aburran, que pagarles 30 millones de multa. No, eso no va a ocurrir nunca. Esa frase fue, prefiero efectivamente 30 millones de libras a pagarle un solo duro a la Premier, y hasta el punto de que su táctica fue un contraataque. O sea, de hecho, claro, el Manchester City ha demandado a la Premier. El Manchester City ha demandado a la Premier por la normativa, lo que aquí sería con empresas vinculadas. No, pues precisamente se está cuestionando la sponsorización que hacen con los propios patrocinadores asociados de alguna manera o al fondo del City o a la familia real de la familia de Emiratos, claro, de Abu Dhabi, ¿no? Entonces dice, es una norma anticompetitiva, y han denunciado por norma anticompetitiva a las propias normas a la Premier. O sea, ese es el contraataque de Manchester City. Aquí hay que incidir otra vez en la diferencia grande que hay con España. O sea, porque esta normativa que has dicho esta normativa la imponen los clubes, o sea, esa mayoría de 14, pero exactamente con 18 votos de 20. Hay 18 clubes que votan cuando entra el Newcastle, claro, la familia de Bin Salman, de la casa saudí, y claro, dicen, bueno, pues si ya los del City nos están haciendo esto, imagínate estos que tienen pues 10 veces más dinero. Pues entonces, ¿qué hacen? Imponen estos clubes, 18 de 20, todos, menos el Newcastle y el City, imponen una normativa por la cual no se puede usar patrocinios fuera de mercado, pues aprovechándote de que, bueno, pues que eres un estado y que tienes empresas, y boom. Entonces imponen esa normativa, que es la que ha denunciado el City como si fuera una ilegalidad. Hay que tener en cuenta un poco cómo funciona la Premier. La Premier ahora mismo, 17 de los 20 clubes de la Premier están en manos extranjeras. Solo 3 de los 20 tienen propietarios ingleses. Entonces, cada vez tienes fondos cataríes, iraníes, de Emiratos, de Arabia Saudí y muchos americanos. Entonces, claro, los americanos lo que están diciendo es esto lo controlamos nosotros, al modo de la NBA o al modo de la NFL de sus competiciones. No, aquí no queremos que venga el gobierno a decirnos lo que podemos y lo que no podemos gastar. Ahora bien, lo que tampoco quiero es competir en desigualdad de condiciones con Abu Dhabi o con Qatar, como ha ocurrido con el Paris Saint-Germain, donde pongan fondos de manera ilimitada y sin control alguno, porque al final la preocupación del gobierno es que es un mercado que mueve 7.000 millones de euros, son los ingresos de los clubes de la Premier. El mercado que mueve es enorme, no sé qué tamaño tendrá, pero los clubes acuérdate que cuando hablamos de la Premier perdían entre la primera y la segunda división 1.500 millones de euros. He sacado el informe de Deloitte, se publica todos los años en junio. Es verdad que hace referencia a las temporadas, llega hasta la temporada 22-23. Los clubes de la Premier han perdido 788 millones de euros el año pasado. Bueno, los de la primera, la segunda división otros 400. O sea, son 1.000. Aquí pongo, esos son estos datos, ¿no? Bueno, aquí está. Bueno, este es el ratio de. Ese ratio de ingresos y salarios, ¿no? Que luego lo comentaremos, porque la verdad es que el City, bueno, pues se está conteniendo. Aquí sí que podemos empezar a ver pues los 7.000 millones de ingresos. Exacto. Y aquí es disparatado, ¿no? Lo que está. Esta es la curva, cómo está, cómo se ha despegado el resto de ligas en los últimos años. Ya tiene un tamaño que es el doble de la española, que son 3.500 millones de ingresos. Pero estos son los resultados operativos, que realmente no están metidas las amortizaciones ni los costes financieros, pero si te vas al resultado antes de impuestos, es este cuadro que estás enseñando ahora, 788. O sea, pese a las normas de control financiero que se puso en el 21-22, han incrementado sus pérdidas. Esto es solo la primera división. Este es un cuadro que nos podría patrocinar Javier Tebas por mostrarlo, y que vemos que tanto patrocinios que paga, pues que se suelte algo, y que vemos que la Liga Española es la única, ¿no?, que da beneficios. Y la alemana, sí. Pero, claro, hay que decir, ¿a coste de qué? A coste de una pérdida de competitividad exageradísima, enorme. Claro, entonces no sabemos bien si es mejor el remedio que la enfermedad.
Bueno, y que de esos 380 millones de euros de resultados positivos de la Liga Española, no recuerdo cuál era la cifra del Real Madrid, pero era más de un tercio de esa cifra. Ya. Y ahí estaba también el Barça el año de las palancas. El Barça dio pues, un resultado positivo el año de las palancas, que luego son palancas que se Que está demostrando son ficticias, que las de evidentemente. Barça Studios son ficticias, que en algún Claro. momento tendrán que ir a pérdidas y deberían tener una sanción pues similar a la que se le ponga el día de mañana al City. En arreglo a esto que estás comentando de ese movimiento de rebelión, de, bueno, pues si ya no se puede hablar de Big Six, ya digo, porque dentro del Big Six yo creo que al principio sí que hubo un Big Six contra los demás, en todos estos movimientos de gastos y, pues, y fair play. Luego hay los clásicos, digamos, se han descolgado y han dicho, bueno, no porque no, vamos a salir perdiendo contra Arabia y Abu Dhabi. Pero quería decirte que en todo este proceso también se ha cambiado la normativa de fair play, que todavía no ha habido ese cambio, pero a partir de la temporada de la 25-26 habrá una nueva normativa de fair play, ¿no? Una nueva normativa que lo que van a tratar de establecer un límite salarial, pues de acuerdo a lo que dice la UEFA, con por ejemplo un 70% de salarios máximos sobre el volumen de ingresos. Si bajan a segunda división se les admite que sea hasta el 85%. Vale. Pero ese 70%, si compartes el gráfico que te he pasado de salarios partido ingresos, verás que el City está en el 59%, pero llama la atención que hay algunos que estaban en el 115%, creo que es Claro. el Leicester, y el Chelsea estaba en el 90 y tantos por ciento, si Sí, no me sí, 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 sí. equivoco. Sí, sí. Entonces, llama la atención porque hay algunos que están en una situación muy Claro, complicada. de hecho hay quien aventura, y no sin razón posiblemente, que hay indicios de que evidentemente, ahora vamos a entrar con el tema de las sanciones. Y digo, todo el mundo, no, a ver, lo que dicen los expertos, es que hay posibilidades de descenso, o sea, que son unas posibilidades serias. Eso no quiere decir que va a pasar seguro, pero que hay posibilidades serias, que para nada es una cosa remota, no, las hay. Lo que dicen la prensa no solo entiende que a la prensa no tiene por qué decir si tendría que haber, no son juristas, pero dicen que debería haberlo. Es decir, la prensa mayoritaria en Inglaterra es de, oye, por favor, si al Everton le han metido esto, pues aquí proporcionalmente pues es lo que toca, ¿no? No hay, es evidente. Bueno, por ahí salió en medios de comunicación, se habló de 80 puntos. Si lo Sí, hacemos proporcionalmente o no, si hacemos proporcionalmente a la sanción del Everton, que fueron 6 puntos, se claro. hablaba de 80, pero es que tendría que ser mucho más de 80 puntos. Claro, El es que no, año, no, yo no, miré uno de estos años, el City había sacado 66 puntos a sí, uno de los equipos que descendía. O sea, si tú empiezas la liga con menos 80, por mucho claro, que el City volviera a superar los 100 puntos, se quedaría seguramente en puesto de descenso, con lo cual ya sí. sería, esa temporada bajaría, la siguiente no jugaría en Europa. O sea, sería, pero vamos, esos 80 puntos es una cifra que alguien ha lanzado, pero Sí, que es luego hay una. quien... Nada, se habla de Sí, muchas posibilidades, incluso se ha hablado de 90, pero repartido en 3 años. O sea, eso esto es. podría ser 30, 30 y 30. Es una forma de decir, no vas a descender, pero te vas a quedar sin Europa. Es decir, no vas a Sí. jugar competiciones europeas en 3 años. Eso es una posibilidad. O sea, pero eso son ideas lanzadas, yo creo que por la prensa, pero que no saben para nada de una comisión independiente que nadie conoce. O sea, eso No. no podemos saberlo, pero que entre las También posibles sanciones, sí, ¿cuáles son? No, también he leído, bueno, se habla sobre todo de la pérdida de puntos, la expulsión directa de la Premier y parece ser que hay un movimiento en algunos clubes por la retirada de títulos, porque Retirada de dices, títulos. ¿qué sentido tiene que te quiten Claro, 80 puntos la temporada que viene o 30 puntos en 3 temporadas seguidas si tú precisamente te has beneficiado de algo que se demuestra o que si se acredita el día de mañana que es irregular? O sea, claro. es como lo del dopaje. Oye, mira, Exacto. imagínate que te han pillado dopándote, pero no te quito el Tour de Francia, no te dejo competir en el Giro el año que viene. Pues no Claro. tiene ningún sentido. Es. Entonces, si tú te has beneficiado de una situación irregular, deberían retirarte los títulos. Y ese movimiento del resto de clubes nuevamente me choca con lo que ocurre en España, que parece ser Realmente. que nadie se plantea que si del caso Negreira saliera como debería salir, que yo dudo mucho que vaya a salir, que haya una retirada de títulos. Es que es Claro. clarísimo. Dice, te has beneficiado de algo irregular, pues se te tiene que sancionar por aquello que te ha dado beneficio, ¿no? Claro. Que te ha Es dado resultado. la nueva petición que está Sí, poniéndose mediáticamente en Inglaterra, es decir, bueno, no solo una sanción, ya veremos si es descenso administrativo, quitarle de puntos, sino, oye, quítele los títulos que hayan ganado irregularmente. ha Es que en ganado 6 de Inglaterra, los últimos 7. Es que ha ganado 6 de 6 los de los últimos últimos 7, 7. claro, Es es que, muy, muy bestia. Incluso desde ese también te periodo digo una cosa. que se juzga, desde 2009 a Sí, 2018, creo que son 5 o 6, es decir, claro, sí, sí.
Sí, pero que... Y además es que plantean darle el título, darle campeón a los que han quedado segundos. Fíjate, yo ahí Claro, lo he comentado más de una vez. Es como lo de los Tours de Armstrong que quedaron desiertos. claro, Yo preferiría que quedaran desiertos, que quede esa lacra, esa mancha ahí en el palmarés. Yo no quiero ningún título. Mira, no claro, quiero que al Barça, imagínate que el caso Negreira hubiera claro. esa posibilidad, que le quitas ocho, le quitas 6 ligas y le das 4 al Madrid y 2 al Atleti. Es que no las quiero. No las quiero. Que Que las quiero que anulen y ya queden está. desiertas, Claro, que queden desiertas y es lo que la Premier debería, claro. vamos, hay clubes que dicen Que, que serían los segundos, yo creo que tendría más sentido que sí. quedaran desiertas. Creo recordar que en el calcio sí que hubo, se otorgó el título al segundo, no me acuerdo si se quedó, fue nulo Sí, o en Italia se lo quitaron a la Juve y creo recordar que se lo dieron al Inter. al Inter, ¿no? Y ya que mencionamos a la Juve también tuvo una sanción que es interesante mencionarla de 10 puntos por incumplimiento de normativa financiera y por también falsear el coste de algunos de los traspasos. Le quitaron 10 puntos en una temporada y se quedó, y además no dejaron participar de la Conference League al año Sí. siguiente. O sea que es que me da mucha rabia ver cómo en otros campeonatos se toman medidas muy serias, pues fíjate, contra el Manchester City, que ha ganado 6 de las Sí. últimas 7 ligas y ha ganado una Champions, o contra el Juventus, que en ese momento había ganado 8 ligas seguidas. Sí, una Hay un sanción tema, se ataca de lleno, no como en España, que hay una, no sé, una permisividad bestial. yo que voy más allá, fíjate hasta dónde llega el absurdo en España. En Inglaterra hay un clamor en los medios. Es decir, es frecuente ver, sobre todo a exfutbolistas, salir en pues, Gallagher o muchos, es que no te los acabas. Futbolistas diciendo, oye, vamos a hacer justicia, esto no puede quedar así, bueno, nos han tangado, o sea, pero les permiten, no que les permitan, es que es lo normal, que casi todos los clubes, casi Sí, todos los medios, todos los medios afines a otros clubes estén pues clamando. Es curioso porque quizás sí, el sitio, más allá, porque el sitio propiamente no tiene prensa, ni, o sea, no hay un periódico inglés del sitio, no hay, pues el sitio donde realmente se está defendiendo a Pep Guardiola y al Manchester City desaforadamente en todo este proceso es España. sí, sí. Es que de verdad que es alucinante. O sea, están en Inglaterra todos escandalizados, todo el mundo diciendo, pero esto que ha sido, que les quiten todo, que no sé qué. Y donde está la defensa es aquí. Sí, bueno, al final yo creo que está asociado de alguna manera, como el Manchester City está siendo el gran rival del Real Madrid en Europa en los últimos años. Ya ves que creo que hemos jugado 4 de las últimas 5 temporadas. El Real Madrid contra el Manchester, la coincidido en eliminatorias, es el rival más duro que tenemos ahora mismo. Pues al final, puesto que el Barça no está llegando a competir, muchos aquí en España, guiados por ese antimadridismo, se han puesto al lado del City, independientemente de todas las irregularidades que ha cometido. Pero bueno, ya lo hemos hablado más de una vez, que el antimadridismo es una enfermedad que te permite hasta, no sé, hasta Sí. saltarte incluso tus propias, no sé cómo decirte, tu compromiso, tu propia ética, dice, no, bueno, es que mi antimadridismo es superior a lo que yo creo sobre determinados temas. Lo hemos visto con el Sí. racismo, que tampoco es un tema que quiero salvar ahora. Claro. Pues fíjate a qué extremo se llega que una de las últimas conclusiones o peticiones que se están haciendo, y creo que está regulado también, hay esa posibilidad, la has comentado tú, es la de la exclusión del campeonato. Es decir, ya no hablamos de descenso administrativo. Descenso administrativo es que te digan, desciendes, te vas a segunda. Que casi para ellos es mejor. O sea, es mejor que te digan descenso administrativo que no que te digan que te quitan 80 puntos. Porque que te digan que te quitan 80 puntos quiere decir que vas a bajar, pero no ese año, sino al siguiente. Y vas a pasar un año de purgatorio en la Premier, casi no sé muy bien a qué, esperando a bajar. Pero está descenso de quito, posibilidad de retirada de puntos, está lo del descenso administrativo y luego está la exclusión de la competición, que es lo último que se está dando. Y hay gente que está diciendo en los medios, bueno, es que si le quitas 10 puntos al Everton, claro, por esto, bueno, por esto ¿qué es esto? Dicen, pues igual hay que aplicar algo que también está regulado en la norma y es la exclusión. Pero claro, ¿la exclusión qué significa? Te echan de la Premier y he escuchado en La Media Inglesa, que es un canal estupendo para informarse de todos estos temas, pues que tenían que pedir no sé, pues la inscripción en una liga, pero bueno, una liga casi de regional. Sí, lo que ocurre, fíjate que hasta hay una cosa que ha hecho muy bien el City, o sea, te he hablado de Ferran Soriano, pero cuando se crea el City Football Group, que tiene creo que 13 clubes, que es propietario del Palermo, es propietario del Troyes, de un porcentaje mayoritario del Girona, de un equipo en Uruguay y otro en Argentina, se está hablando de que los propios jugadores los podrían ceder a sus propias filiales, por decirlo de alguna manera, que son del grupo, y competir en Francia, en España o en Italia con los mismos jugadores, porque al final son propiedad del City. Claro. Ha habido 19 traspasos, 19 cesiones entre
entre el City y el Palermo, me parece, 16 con el Girona, o sea, que al final dice, bueno, pues los jugadores si tienen que irse a segunda división esa temporada y por pérdida, pero imagínate que se llevan a Haaland Claro. al Girona, que no lo verás, Pues no lo fíjate, veremos, pero bueno. hay quien sostiene que uno de los indicios de que en el City incluso ya se están temiendo lo peor es, aparte de esa digamos, defensa agresiva que me explicabas antes, de pues ya de, bueno, pues lo que voy a hacer es denunciaros a vosotros, a la Premier League, por daños y perjuicios por todo lo que me estáis ocasionando, ¿no? Esto es uno. Sí. Dos, esas declaraciones de Guardiola, ¿no? Constantemente insinuando que se va a ir, que se va a ir, que se va a ir. Pues dicen, bueno, si esto ya barrunta que se va a ir, ya está. Pero tres, Pero perdona, él también ha dicho que seguiría en el City aunque llegara la sanción y que si se va a segunda, sí, que con más razón seguiría en el City. con Lo más que pasa es razón. que yo no me lo creo porque Guardiola A ver. siempre ha ido a caballo ganador. O sea, que Guardiola se va al Bayern de Múnich cuando el Bayern acaba de ganar el triplete, entre otras cosas la Claro. Champions. Se va al Ya. Barça con un Barça con todo. Bueno, el momento que llegó al Barça no estaba en su mejor momento, pero que Sí. siempre ha ido a caballo ganador. Manchester City fue cuando ya llevaban varios años el grupo de Abu Dhabi, habían ganado ya una Claro. liga con Pellegrini después de 44 años y ya el equipo estaba muy fuerte. Pues Bueno, una cosa, te estaba hablando antes de las cosas buenas del City, que no todo parezca crítica. El City cuando lo compran los jeques, el Fondo de Arabia Saudí lo compra por unos 350 millones sí. de euros. 300 a 350. Ahora, hoy en día es una marca que vale 4.000 millones. O sea, que es verdad que han hecho mucho por mejorar. O sea, que era un club de segunda o tercera fila en Inglaterra. Es un club, pues bueno, el más potente de Europa seguramente. O sea, a base de patrocinios irregulares, de acuerdo, pero Claro. que con imagen de marca y el hecho de fomentar esa marca del City Football Group, el equipo de Nueva York, por ejemplo, que también se me olvidó comentarlo, pues coño, están haciendo gestiones buenas, aunque Claro. otras sean irregulares. Y Claro. perdona, y hablando de la expulsión de la Premier, la expulsión de la Premier, hombre, pues tenemos que verlo, porque quitar a uno de tus mayores valores, pero de eso te muestra hasta qué punto el resto de clubes, fondos americanos en su mayoría, quieren que esto se tome en serio. Y ahora, ¿qué ocurre si ese club se va a la Premier? Que es algo que ha flotado también por ahí, por el ambiente. ¿Tendría encaje en la Superliga? Claro. ¿Sería una solución entrar a la Superliga? Mira, la normativa esta que quiere implantar el organismo regulador del gobierno inglés, entre otras cosas, quieren poner una normativa sobre sostenibilidad financiera, apretar mucho más a los clubes con sus pérdidas, con las posibles pérdidas. Hablan de 35 millones por temporada, que más o menos son los 125 que hablábamos antes, pero con un control mucho más serio de los patrocinios, por ejemplo. Pero una de las normas que no sé por qué han metido es que los clubes de la Premier no pueden participar en la Superliga. No sé qué empeño hay por parte del gobierno inglés, pero son las normativas que quieren poner. Si Yo no sé si eso se llegó a regular al final o fue una lo quieren propuesta poner, de... no, es una de Lo quieren las, es una de poner, las es una propuestas. propuesta. Lo digo porque sorprende con las informaciones que están saliendo estos días de que están filtrando muchos clubes, entre ellos el Madrid y el propio Barcelona, de que la Superliga va a empezar en 2025 y antes de ayer en la cadena SER decían que, no citaban la fuente creo, pero decían que certificaban que lo que está previsto es eso, septiembre de 2025, y que ya hayan 100 clubes que habían dado el sí, entre ellos todos los fundadores menos el Inter, que tenía un proceso que tenía que ratificar por asamblea o no sé, que tenía un problema para poder registrarse de primeras. Pero todos, incluidos los fundadores, todos los ingleses. Por eso digo que extraña con las informaciones que están saliendo. Sí. Pero bueno, pero eso es una propuesta que quiere poner el gobierno británico. Otra cosa, ¿sabes? Que no se pueda participar en la Superliga. Y digo, bueno, es que yo no sé, como nunca he entendido el interés que tienen algunos gobiernos en legislar sobre este tema, salvo que les estén untando por debajo, como os comentaba una vez, es que no lo puedo entender qué interés tienen en decir, oye, puedes participar en la Champions, pero no en la Superliga. Puedes participar en la Euroliga en baloncesto, pero no en la Superliga en fútbol. O sea, no entiendo muy bien la posición de algunos gobiernos. Sí. Pero de esa normativa del ente regulador, una era que no pudieran participar en Superliga, sí. En la Superliga. Importante es decir que, y esto es lo que es público, y es que ha habido consultas, a qué extremos llegamos pero fíjate, para que luego digan que no tienen relación, o sea, tiene cojones. Ha habido consultas del gobierno de Abu Dhabi al gobierno inglés, al gobierno británico, por este tema. Es decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, cuando ya se establecen consultas diplomáticas y el requerimiento, es decir, oye, o advertencias, y a nivel gubernamental de un país a otro, es decir, ojito, ¿qué estáis haciendo? Pues ya te indica, uno,
que tienen razón los que dicen que el City es un club estado, ¿no? Pero dos, que bueno, que hay presiones brutales también contra el gobierno inglés con este intento de regulación. Sí. Bueno, porque hay mucho dinero y yo creo que al final todos estos fondos, los americanos especialmente, que sí que se deben a sus accionistas o a los bonistas, en el caso de que los tengan, sí que van a resultados. Quieren obtener un retorno de sus ingresos. Claro, Los cataríes o los emiratíes no tienen ese claro. problema, pero sí que lógicamente, como puede haber un mercado con muchísimo dinero, más dinero que la Champions, Sí, no controlado por la UEFA, sino por los propios clubes, todos estos fondos quieren estar ahí. claro. No tengo la más mínima duda. Comentabas antes bueno, la fortaleza del City. Realmente eso hay que decirlo, no es, o sea, eso no justifica nada de lo que ha hecho, evidentemente, pero No. hay que decir que no, es el único club estado que con todas las trampas que ha hecho ha creado una estructura de club que es autosuficiente ahora. Es decir, ahora son una Sí, máquina de ingresar dinero lícito, o sea, ya ahora generan dinero a las puertas, que han creado una estructura ejecutiva, de directivos, de comerciales, o sea, de todos los departamentos, han súper profesionalizado el club. Cosa que no ha hecho pues ni el PSG, ni todos los clubes de Estado, ni el Chelsea, ni ninguno. Ellos sí. Ahora bien, hay quien incluso dice que en esta incluso contención, esta política que parece casi replicada del Madrid, de Florentino, ¿no? Es incluso esa contención que hay ahora, desde hace años, en cuanto a salarios y a venta de jugadores, intentar equilibrar las cuentas y que queda también reflejado aquí, ¿no? Es que realmente aquí se ve, hombre, es bastante aceptable esto que vemos aquí. Bastante aceptable. Que aquí, esto también es un indicio de que se temen lo peor. Es decir, que es una forma de ajustar su economía a la situación bueno, que se les puede venir encima. Es decir, vamos a intentar reducir gastos, vamos a vender jugadores para ingresar dinero, vamos a bajar muchísimo la masa salarial por si descendemos. bueno, yo todavía no me termino de creer esas cifras por lo que ya hemos dicho alguna vez. Yo recuerdo, te puse otro ejemplo de Haaland. Nunca se ha sabido el fichaje de Sí, Haaland. Las cifras oficiales son 60 millones de euros. claro, Yo creo que por 60 millones de euros el Barça se habría traído a Haaland en lugar de a claro. Ferran Torres o a Rafinha. O sea, siguen siendo cifras irrisorias. Estoy convencido que parte de los salarios, que es una de las investigaciones que son muy complicadas de demostrar, parte de los salarios de los futbolistas se están pagando desde otros sitios, desde otras empresas o otros fondos, o a lo mejor los derechos de imagen los gestionan a través de un fondo emiratí en algún sitio. O sea, es muy difícil de saber si esas cifras son ciertas o no. Pero bueno, que hay un interés por controlar las finanzas de los clubes es muy obvio, y además se han ido en serio a por ello y con sanciones, ¿no? Vale, pues tenemos por un lado que, por lo que remite por lo que refiere a la comparativa con España, tenemos pues un gobierno que interviene aquí al revés, hace el sueco para que prescriba un caso. Tenemos una liga que también no está interviniendo, pero bueno, incluso una liga que es muy hipócrita, ¿no? Con sus argumentos contra la Premier. Sí, bueno, es que Javier Tebas esta misma semana ha salido diciendo que el City ha cometido una serie de irregularidades y no sé si ha pedido el descenso o la retirada de títulos, que se debería sancionar fuertemente. Y yo, coño, Javier Tebas, que llevas 2 años dejando que el Barça inscriba con unas cuentas que no son creíbles, que su propio auditor ahora mismo está teniendo problemas serios de credibilidad porque no puede aprobar las cuentas, como están con esa plusvalía de 400 millones de euros que se dieron el año pasado por el tema, hace 2 años ya, por el tema de las palancas, que le estás permitiendo inscripciones que bordean la legalidad. Que, por ejemplo, el tema de las plusvalías, la sanción de 10 puntos a la Juventus fue por el caso plusvalías, por inflar artificialmente los traspasos de los jugadores. Aquí se ha permitido en España. El Barça hizo lo mismo. El club con el que intercambiaba jugadores de la Juventus, el más gordo fue el cambio Artur Neto por Pjanic. O sea, se han permitido aquí todas esas apaños financieros y sin sanción ninguna, al contrario, con aplausos, hasta con risas, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, la situación totalmente. es totalmente distinta, totalmente distinta. Hay que recordar que sí, que Javier Tebas ha repetido varias veces que en caso de no haber prescrito el caso del Barcelona, con lo que ya sabemos, para aquellos que dicen, ¿dónde están las pruebas? No hay nada que se haya demostrado. Bueno, pues Javier Tebas mismo ha dicho, con lo que ya sabemos, no hace falta más pruebas, o sea, con lo que salió en la prensa, el Barcelona tiene que haber sido descendido a primera red según la normativa actual, si les pillamos hoy. Es decir, no se puede pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros según la normativa de la ley del deporte y ya, como es de cajón, o sea, ¿qué más quieres? Que no hay que demostrar nada, no puedes pagar eso. Pero dice, pero ha prescrito muy bien, pero como dices tú, si luego les permites hacer lo que quieran a continuación de todo eso que ha pasado, pues oye, más razón
Si tú dices que, vaya, esto es lo que han hecho, pero se nos han escapado, bueno, pues estate encima. Pues no, se Sí. les tiende Bueno, la mano. todo lo que hemos estado hablando del City, de información inadecuada, patrocinios inflados, el tema de los cambios de los futbolistas, o sea, las plusvalías artificiales por futbolistas para cambiar la contabilidad, el tema este de los avales, que luego, bueno, o entradas de dinero que luego se vio que eran préstamos realmente, no eran ingresos, o sea, todos esos apaños contables y financieros se han permitido en España. Y que luego, fíjate que en España, yo recuerdo, creo que el club, el Reus, desapareció, creo que el Elche, si no me equivoco, descendió por un tema financiero, al Málaga, creo que fue al Málaga el que le retiraron de competiciones europeas un año que se había clasificado, o sea que luego sanciones por temas contables o financieros las ha habido, pero siempre con equipos pequeños. No se atreven Sí, sí. con el Barça. Bueno, hay quien dice con el Madrid, bueno, con el Madrid pues que lo demuestren. De hecho, de esa cúpula que gestionó el Reus, que acabó con su descenso, lo desfalcaron prácticamente, con desvíos de activos a China, una cosa turbulenta, una cosa tremenda. Pues de ese equipo directivo, todos menos uno están en el Barça actualmente. Todos. Sí, mira, eso Todos, lo todos, todos, desconocía. menos Joan Uribe, todos los demás están ahora, hoy en día en el Barça, incluido el propio Laporta. Incluido el propio Vaya, Laporta. lo Bueno, desconocía. iba a decir, no solo es la liga, no solo es el gobierno, son los medios que allí se levantan y claman cada día porque se haga justicia. Aquí todo lo contrario, aquí miran para otro lado, aquí silban, aquí intentan pues pasar por alto. Son los clubs que allí están reclamando que se haga justicia, aquí no, aquí todo lo contrario. En definitiva, pues claro, pues es una comparativa que te desespera un poco. Vamos con las consecuencias. Hablábamos antes de bueno, qué puede pasar en caso de que definitivamente se les descienda. O sea, vamos a ponernos en ese caso. Bueno, una de las teorías que circula por ahí es la cesión de jugadores a otros propios clubes del City Football Group, pero yo entiendo que ahí la normativa de los Claro, países, la de España, bueno, el dinero, claro, la de Italia, te debería limitar esas claro, cesiones de jugadores. Son cesiones, entre comillas, lo que pasa que, o sea, te voy a decir fraudulentas, pero por ejemplo, si a ti te dicen, oye, al Girona le ceden a un futbolista, pero yo pago el 70% del salario en Inglaterra y tú solo tienes que pagar 3 millones de euros en lugar de los claro. 15 que cobra un jugador, ¿está permitido? Pues no lo sé. Hombre, la verdad que es una de las teorías que he leído por ahí por internet y que sería curioso ver cómo el City empieza a repartir sus jugadores por sus satélites, ¿no? Sí. Hay un vídeo Otro, muy curioso de la media inglesa donde dicen qué tendría que hacer, ¿no? El City para solventar esto y hablan de que lo que estaba comentando antes, de que parece como si ellos, que no tiene por qué ser así, pero que la situación es como si hubieran preparado el escenario para un eventual descenso y que ellos entendían, claro, hay que convencer a una serie de jugadores de tipo medio, ¿vale? Para que se queden, como pasó en la Juve. La Juve se quedaron muchos, ¿eh? No sí, se fueron sí, todos, se quedaron no, bastantes. Del Piero y Buffon. Buffon se quedaron, por Sí, 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 ejemplo, sí. O y sea, hubo jugadores, Nedved, que había sido Balón de Oro, se exacto, hubo quedó jugadores también. muy importantes que se quedaron. Entonces, pero habría que ceder a 3 jugadores, sobre todo dicen que son inasumibles económicamente y tal, que son y deportivamente, son Haaland, Foden y posiblemente Rodri, ¿vale? Esos 3. Pero claro, ¿dónde los colocas? Pues, dicen, al Girona, pero Girona no puede asumir el salario de Haaland o el salario No. claro, no puede. Si no, se sale del fair play español, es decir, estarían cumpliendo. Es una Con, situación complicada. Bueno, pero aquí hemos visto cesiones donde el club que recibe al jugador solo paga el 20% del salario, ¿no? Bueno, El Barça cedió a un Titi a 0 euros al Leche. Me parece que la ficha la ya. pagaba en un 80 o 90% el Barça. El traspaso de Joao Félix, buena parte del salario Sí, no lo pagaba el Barça. O sea, que entiendo que sí, sí, sí. apaños de eso Sí. seguro que se pueden hacer. Luego comentaban A que mí no habían la, aguantado a muchos jugadores veteranos. Decía, eso es sospechoso. De hecho, como si estuvieran quedados a ayudar, ¿no? ya. Un último servicio. Veas a Gundogan, a De Bruyne, a Bernardo Silva, al portero Ederson, no sé cuál, Walker, todos tienen 30 y pico años, como si vamos a aguantarlos, pero igual lo necesitamos en ese periodo de Ya. dificultad. Sí, no lo sé. Es una de las posibilidades que he leído por ahí. Y otra es la de que la Premier expulse al City o lo manda a segunda división y el City diga, pues me voy con todas a Superliga, con el Exacto. Real Madrid al Superliga ya resto de está. clubes. Y eso, sí, sí, y ahí ya voy con todas las consecuencias. Y a mí me parece una posibilidad también muy interesante.
como te puedes imaginar. Y se está hablando de la Superliga para 25-26, la temporada 25-26. La Superliga, sin los clubes ingleses, le veo que falta algo. Entonces, si al City le expulsaron o le metieron una sanción importante a la Premier, yo creo que sería el espaldarazo, podría ser un espaldarazo definitivo. Más creo entender que Florentino tiene muy buena relación con Abu Dhabi. Hay fotos de este mismo año, y no nada que ver con los encuentros que nos han emparejado en Champions, sino en otros periodos en las que se ve a Florentino en Manchester reunido con Mubarak, el presidente del City. Bueno, pues no sé qué estarían reunidos. La propia publicidad, ¿no? El Fly Emirates. Con José Ángel, con Anas Lagari, ayer bien escoltado. O sea, iban a negociar algo, y ha estado allí en Manchester en varias ocasiones negociando algo, no sabemos qué, pero algo están negociando con ellos. No sé si el Madrid siguió la propaganda de la publicidad de Fly Emirates, ¿no? En su día el naming del estadio lo tenía con Cepsa. El Cepsa, es que Florentino el accionista mayoritario es Mubadala, es el grupo de Abu Dhabi. También asociado a la familia de Emiratos, o sea, que tiene muchas relaciones del Real Madrid con Abu Dhabi. Y Florentino y ACS tienen una relación con Abu Dhabi directísima, es casi con el país. Tiene muy buena, es quizá, y hay que decirlo así, o sea, es el club con el que mejor relaciones tiene hoy en día en el mundo. Tienen muy buenas relaciones con ellos, y bueno, pues igual están intentando dar ese salto, decir, bueno, pues me dedico a la Superliga, ya que os quedáis los de la Premier, vosotros sabréis si me queréis o no. Igual tenéis que venir a buscarme, me voy para allá. No lo sé. Yo no sé, lo sigo viendo, lo veo complicado, pero es una posibilidad que me parece interesante, porque sancionarlo al final te perjudicará y terminará favoreciendo a una competición como la Superliga. Pero Rafa, pongámonos en lo contrario, no le sancionan. Es que las consecuencias es que tienes al fútbol inglés en guerra, o sea, levantado a todos esos del fútbol for the fans, todos estos les han quitado los argumentos. Precisamente la Superliga ahí también sale ganando, en el sentido de decir, les va a decir a esta gente que queréis vuestra competición para estar así. Aquí lo vamos a regular, allí no. En vuestra casa no, vosotros mismos. Entonces también tiene un efecto muy contrario a la Superliga, que no les pase nada. Muy contrario, muy favorable a la Superliga, que no les pase nada al Manchester City. Por eso digo que es una cuestión que va a desencadenar acontecimientos con respecto a la Superliga, seguro. Es un tema muy, muy interesante. Yo creo que dentro de unos meses haremos otro vídeo analizando lo que ha ocurrido, porque va a ser muy interesante lo que ocurra con sanción, que va a haber algún tipo, o que no busquen algo intermedio que sea un lavado de cara. Bueno, pues pase lo que pase, mi conclusión de todo esto, no sé tú, pero para mí es qué suerte tienen los ingleses, como pasa con los italianos, porque al menos allí el entorno gubernamental, legislativo, de liga, de aficionados, de medios, se revela contra las trampas y las injusticias. Exacto. Aquí no, aquí nada. Esa es la conclusión, que efectivamente la rebelión contra el tramposo, a mí eso es lo que me gusta de ver en otros países, en Italia en su día con el Mogigate, o el caso de las plusvalías, o en Inglaterra como han ido con el tema de la insostenibilidad financiera, ¿no? de los clubes, o las trampas financieras de los clubes. Aquí nada, aquí vale todo. Lo que te decía, el antimadridismo, la enfermedad hace que vayas contra tus propios principios o tus propias convicciones morales, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo aquí. Así es. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias, y bueno, a ver cuándo volvemos aquí, ¿vale? Venga, repetiremos pronto, espero. Venga, vale. Un abrazo. Un abrazo. La evidencia del fútbol español como un sistema corrupto no solo se constata en el hecho de que aquí no hagamos nada desde ningún ámbito y nivel, aficionados, medios, clubes, instituciones, gobierno, nada, para combatir esta corrupción, sino que en un país como Inglaterra, donde todo el mundo está clamando para que se haga justicia, la única defensa de esa institución, el City, viene de nuestro país.